Bienvenidos a Venga y le cuento, donde las noticias de la semana pasada cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la periodista y directora del programa, Juanita Guzmán. Hola, ¿qué tal mi gente linda, mi gente bella? El día de hoy pues tenemos varios temitas que contar. Vamos a hablar de un tema que creo que nos ha preocupado a muchos, como que uno dice, ay, ¿qué está pasando? Creo que podría poner el meme de qué está pasando aquí. Pero antes voy a darle paso a las personas que me acompañan el día de hoy. Tengo a Paolo. Paolo, ¿cómo estás? Hola Juanita, buenos días para ti, buenos días para toda la gente de Venga y le cuento. Muy bien, con mucho frío, pero muy contento de iniciar esta nueva semana y como tú bien mencionas, con un tema de mucha coyuntura que vamos a estar tocando en esta emisión del día de hoy. Así es, Paolo, ya son las 6:09 de la mañana y quiero decirte que tenemos una nueva integrante, Paolo. Sí, estamos muy contentos de presentarla justamente. Desde hoy nos va a estar haciendo parte, nos va a estar acompañando en las emisiones de Venga y le cuento y la van a estar viendo también en parte de nuestros contenidos. Así que le damos la bienvenida a... Hola. ¡Bravo! Buenos días para todos y qué chévere estar con ustedes compartiendo este espacio en Venga y le cuento. Feliz de acompañarlos aquí hoy y bueno, esperemos a ver qué nos trae hoy con todas sus noticias lunes 6 de la mañana. Qué rico. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con el recuento de lo que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a estar hablando en el día de hoy, dándoles nuevamente la invitación para que comenten, para que compartan, para que dejen su like sobre el conflicto entre Estados Unidos, Ucrania, Rusia y también lo que pueda pasar, ¿por qué no? Hasta estar hablando incluso de las implicaciones que pueda tener con nuestro país. Vamos a tener un gran invitado que ya les vamos a estar presentando, así que usted, mientras tanto, mientras estos primeros minutos de nuestro programa puede ir, como le digo, compartiendo invitando personas, incluso dejando también sus comentarios en redes sociales, porque seguramente allí los vamos a estar leyendo. Viene un programa muy especial donde vamos a estar abordando este conflicto y la situación que se presentó el pasado día viernes, donde Trump y Zelensky no se hablaron tan bonito que digamos. Por otra parte, también vamos a estar hablando de noticias nacionales, porque tenemos que estar tocando el tema de la audiencia del expresidente Álvaro Uribe, que pasó en la semana anterior, recapitulando rápidamente todo el tema, los detalles desde el día martes hasta el día viernes y también el anticipo de lo que puede ser esta semana. Reunión en la bancada del Pacto Histórico, eso también lo vamos a estar tocando porque hubo varias reacciones, tanto positivas como no tan positivas respecto a ese tema. El laberinto de la salud, qué está pasando con los dineros de la salud, la dilatación de la reforma pensional, uno de los caballitos de batalla de este gobierno, qué está pasando con la reforma pensional, el metro, que también nuevamente aparece, y por un tema de una demanda. El metro sigue teniendo apariciones por tema de una demanda, y como dirían por ahí, hay un choque de trenes entre el gobierno nacional y el gobierno distrital, y ahora con una demanda. Así que esa es la agenda noticiosa para este día. No olvide comentar, no olvide compartir, y no olvide sumarse a esta emisión de Venga y le cuento. Bueno, David, y yo quiero empezar nuestra primera sección del día de hoy con el siguiente video. Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. Lo que empezó como una reunión para la firma de un acuerdo de explotación mineral en Ucrania terminó en una acalorada discusión mediática entre los presidentes Zelensky y Trump. El pasado 28 de febrero, el presidente de Ucrania fue a la oficina oval para firmar un acuerdo donde Estados Unidos, a cambio de garantías y protección a Ucrania en la guerra contra Rusia, tendría beneficios económicos del territorio. Durante la reunión, las discrepancias aumentaron cuando el vicepresidente de Estados Unidos dijo que era irrespetuoso ir al despacho oval a discutir. Siguiente a esto, Trump afirmó que Zelensky está jugando a una tercera guerra mundial. La reunión concluyó con Trump marcando lo ocurrido como un gran momento para la televisión. Luego de esto, Zelensky abandonó la oficina por orden del mandatario estadounidense, lo que hizo que no hubiera ningún acuerdo con lo que se tenía planeado.
Después de lo ocurrido, con una publicación Trump aseguró que Zelensky le faltó al respeto a Estados Unidos después de dicha reunión, contrario a lo que el mandatario ucraniano dijo en las redes, afirmando que están realmente agradecidos con el gobierno estadounidense. ¿Qué opinan ahí por encimita antes de pasar con nuestro invitado? Jennifer, no sé, uy, yo estoy asustado. Bueno, es que es preocupante la situación, primero porque creo que nadie lo veía venir. La verdad, pues las relaciones entre ellos dos estaban como muy calmadas y pues que hayan tenido como este tipo de enfrentamiento, por decirlo así, deja mucho que decir. En realidad nos deja como a la espera de qué va a pasar. Se puede mejorar, como quizás se puede empeorar y en realidad la situación para muchos de los países cercanos y demás pueda empeorarse y afectar tanto económico como geopolíticamente hablando esta situación. Es que es un tema delicado, pero bueno, yo quiero, no sé, David, ¿tú qué opines del tema? Pues, Juanita, hay dos cosas que, dos dichos que me surgen en este momento, creo que los dos se aplican muy bien, y es que entre chiste y chanza se cuentan las verdades, y lo que empieza jugando termina gustando, y eso puede ser una maniobra de uno y otro. El tema es que es espeluznante decir, estás jugando una tercera guerra mundial en un contexto en el que estamos, post pandemia, con tantas cosas todavía que se están presentando en el planeta Tierra y donde Estados Unidos quiere ser ese hermano mayor que nunca estuvo presente y decir, venga, es que yo necesito hacer algo aquí, usted se tiene que correr a un lado y me importa cinco sus intereses personales o que usted sea el dueño de esta tierra, y eso ya lo habíamos tocado en otras zonas porque Estados Unidos está teniendo un plan de expansión global geopolíticamente hablando, pero muy Interesantísimo, es delicado. verdad. Yo quiero empezar con esta imagen para darle paso a nuestro invitado. Hizo esta imagen en torno a lo que está pasando en Ucrania. Y pues nada, quiero darle la bienvenida a Miguel Chape. Él es comunicador social, creador de contenido. Y quiero que nos cuentes un poquito de cómo surgió esa imagen. Cuéntanos cómo vas, Miguel. Ante todo, te saludo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bien, pues bien, afortunadamente bien, empezando esta semana. Súper, súper. Me alegra mucho tenerte en el programa. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo empezaste con este arte que realmente, pues nuevamente va a poner, es que está muy interesante, creo que describe mucho lo que está pasando, ¿no? Bueno, la verdad, con ganas de contar como las reflexiones que uno tiene a diario, pues creé esta caricatura hace unos días frente a lo que se estaba viviendo entre la actual postura del gobierno norteamericano sobre la situación que se vive en Ucrania. No es más bien como un hobby, pues soy comunicador, me dedico más a otras cosas, a otros contenidos. Esto de la caricatura ahí salió como un hobby y explorando un poco la inteligencia artificial para la creación de la imagen. Bueno, con los buenos días, Miguel. Gracias por aceptar la invitación a Angie. Le cuento, creo que estas narrativas son un poco lo que necesitamos en este momento para comprender esos conflictos y justamente quería hacerte esta pregunta donde, bueno, donde hay tantas tensiones y cada vez aumenta más o cada vez crece más el avispero entre Zelensky y Trump. eh, ¿Qué papel juega esta narrativa visual desde las caricaturas para comprender un poco más el conflicto y con qué elementos normalmente, ya que nos comentabas o nos hacías esa introducción, se aprovecha la sátira, la burla? ¿Qué tipo de elementos puedes emplear para dar a entender este mensaje, puntualmente hablando, por lo menos en la guerra entre Estados Unidos, Ucrania, Rusia? Sí, bueno, sí, efectivamente este tipo de producciones, pues lo que buscan es dar un poco más de contexto, ¿no? Poder entender qué es lo que está pasando. Cuando llega Trump al poder y ya había pasado en un primer periodo que él tuvo, prácticamente es como si cambiara el signo del paréntesis en la ecuación. Entonces, todo lo que está dentro de esa ecuación cambia totalmente. Recordemos que en la situación que se vivía con el presidente Biden en los Estados Unidos, pues Biden tuvo una postura de apoyar efectivamente a Ucrania como víctima de una invasión,
y nunca se planteó esto es un préstamo, esto es un negocio, esto es un trueque, como diríamos en Colombia, sino que efectivamente ahora al llegar Trump cambia totalmente y cambia prácticamente al otro bando, al bando de comenzar a apoyar a una Rusia con una expectativa imperialista y que efectivamente pues vemos lo que pasó el viernes pasado, ¿no? Que a Zelensky lo llaman allí, recordemos que también Zelensky pues técnicamente ha sido como también un outsider, como llaman en los especialistas, también es un presidente que se sale del contexto, recordemos que él era un actor, o es también, quizás, uno nunca sabe, responde efectivamente no haciendo una cortesía, sino efectivamente poniendo una postura que efectivamente ha tenido desde hace 3 años con la invasión y es una defensa nacionalista de su territorio, en este caso de Ucrania, y reivindicar pues los derechos que como nación tienen. Y pues que sí, efectivamente, como otros países allá en Europa, sufre de geopolítica, como Georgia y otros estados, en donde efectivamente tienen miedo de lo que pueda llegar a pasar cuando una Rusia sencillamente siente que no hay impedimento a su interés. Y esto ya ha pasado en la historia. Hace más o menos unos 30 años también había una Alemania con un espíritu imperialista que comenzó a invadir, por ejemplo, Checoslovaquia, y en ese entonces eh, Inglaterra fue la que concertó y dijo, sí, continúen con su labor, llegaron a unos acuerdos, pero 2 años después, pues eh, la Alemania nazi comienza a invadir otros estados como Polonia, Francia y pues lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Claro, y es que en ese entorno siento que siempre Estados Unidos ha estado como muy detrás, como avivando el fuego detrás, y siento que esta vez ya se va de frente, como ya sin esa, sin esa careta. ¿No? Quiero, como en esa misma línea que tú estás diciendo, hay una frase que dijo Donald Trump y es como, no quiero ventajas, quiero paz. Le ha faltado respeto a Estados Unidos de América en el preciso despacho Oval. Puede volver cuando esté preparado para la paz. Lo dijo en un tuit después de la reunión. ¿Cómo se podría interpretar políticamente, pues, esta posición? O sea, ¿cómo se le podría decir que esto podría ser como una estrategia para presionar a Ucrania a firmar el acuerdo? ¿Cómo lo consideras? Sí, efectivamente, Donald Trump es un personaje que dice muchas cosas todo el tiempo. Yo parto de que concibe el mundo como a partir de titulares. Si uno hiciera un recuento de los últimos 30 días en el mundo, son N mil titulares que aparecen de Donald Trump y muchas veces va cambiando sus posturas. Recordemos que hace digamos, unos 2 meses estaba con la lógica y se repetía el hecho de que él decía de que iba a llegar a una paz en un solo día con el conflicto de Rusia-Ucrania. Luego aparecen influencers y aliados de ellos como Elon Musk que dice pues que el origen de todo esto es Ucrania, el origen del conflicto lo tiene Ucrania, lo repite Trump y hace una semana casi decía pues que Zelensky era un dictador. Esos titulares fueron demarcando una postura, a la vez también iban haciéndose unos acuerdos, unas conversaciones de Estados Unidos, Rusia, en donde toda Europa dijo, no puede haber una paz allí sin un diálogo con Europa y sin que Ucrania no pues, sea protagonista en ese diálogo. Efectivamente, nosotros aquí hablamos del tema paz y algunos titulares hablan de paz, pero realmente lo que se pretende allí es un cese al fuego, con unos acuerdos muy claros. De fondo, de una u otra forma, se puede identificar que lo que busca Estados Unidos es, primero que todo, salir de la inversión de una guerra que conciben ellos que no les corresponde. Segundo, eh, acercarse de nuevo a una Rusia de Putin, porque ya lo habían hecho en el primer mandato de Trump. De una u otra forma, pues esa estrategia geopolítica que afecta a muchos otros más conflictos. Por ejemplo, alejar de alejar a Rusia de China en esas alianzas estratégicas y comerciales y no estar más cerca con Trump o llegar a acuerdos con Trump. Y a su vez también permite reflexionar sobre qué va a pasar con otros conflictos, como por ejemplo el de Corea del Norte, ¿sí? Y Corea del Sur, porque también influye esas decisiones que se vayan tomando aquí ahorita.
De una u otra forma lo que están haciéndose, y lo planteaba de una u otra forma en la caricatura, es precisamente repartir de una u otra forma esos intereses económicos y salir de ese conflicto. La víctima allí es una nación que se llama Ucrania, ya ha pasado en la historia, pasó, como les decía, con Checoslovaquia o República Checa, con Polonia pasó precisamente, y es una estrategia que tiene imperialista del siglo XXI. No es la misma lógica imperialista del siglo XIX ni tampoco la del siglo XX, es una innovación distinta de eso. Precisamente Donald Trump, desde que llegó, lo sabemos, lo hemos vivido muy cercano, el tema que pasó con Colombia y los aranceles, cuando estaban el tema de los repatriados, pasó con Panamá, con los mitos, con la narrativa que Donald Trump planteó, por ejemplo, que allí estaban los chinos, que había unas tarifas diferenciales para los norteamericanos, que todo eso era mentira. Todo eso era mentira. Es más difícil desmentir a Donald Trump que pues efectivamente lo que él dice. Él sencillamente plantea una idea, una hipótesis y comienza allí. Entonces eso hace parte precisamente de toda esa estrategia que ellos tienen. Y cuando me refiero a ellos, pues también están sus influencers y sus inversionistas, ¿no? He venido hablando que entre los acuerdos que se va a llegar con Ucrania es efectivamente el permitir una explotación de algo que se llama las tierras raras, que son insumos muy importantes para las tecnologías como los autos eléctricos, como los celulares y computadores, y sabemos que pues uno de los mayores inversionistas de Donald Trump y su aliado, y ahora que hace parte de su gabinete de una forma muy innovadora, pues es el señor dueño de Tesla y otras grandes empresas que precisamente necesitan de esos minerales para pues, el desarrollo de su industria. Jennifer, tienes el micrófono apagado. Discúlpeme, chicos. Esto es bastante interesante y sobre la advertencia de Trump al condicionar el apoyo estadounidense a Ucrania con el acuerdo de paz. ¿Está Trump realmente buscando una salida diplomática o simplemente está dejando a Ucrania en una posición vulnerable frente a Rusia para, digamos que, llegar o obtener lo que él quiere en realidad de Ucrania? Eso es lo que puede ver en todas las entrevistas que se han planteado o en la narrativa que Donald Trump tuvo en campaña, es precisamente que le interesa salir de esos conflictos, de alguna forma. Hoy está llegando a un acuerdo con otro fuerte, que es Rusia, y concertando un cese al fuego. Nosotros empleamos por nuestra narrativa como colombianos el tema del cese al fuego, tratado de paz, pero realmente nunca se ha planteado así por Donald Trump o Rusia. Rusia no va a conceder nada, es lo que ha planteado. Lo que busca Rusia, ya los terrenos que yo tengo, o van a continuar siendo de Rusia, y lo que le van a pedir a Ucrania es sencillamente una rendición, y fuera de eso una concesión de unos bienes y un endeudamiento para su reestructuración, para su volver a ser la Ucrania que existía. Eso por un lado. Lo otro, como les venía diciendo, esto hace parte como de unas estrategias, unas alianzas. Hay un factor muy importante y es lo que vaya a poder hacer Europa ahora. Porque recordemos que este sábado hubo un encuentro de seguridad muy importante por todos los países miembros de la OTAN, excepto Estados Unidos, allí en Inglaterra, en donde todos los países, excepto Turquía, manifestaron su enorme apoyo y manifestaron su entendimiento de que se debe seguir conservando un acuerdo de protección para Ucrania y que se debía hacer un frente conjunto contra Rusia, porque saben, como lo han vivido los europeos, y es que si se permite que hoy Rusia tenga la libertad de hacer esta invasión o continuar con esta invasión, pues precisamente no hay impedimento en que lo siga haciendo a futuro con los otros países que son vecinos de Ucrania, de Rusia, perdón. Si uno viese lo que está sucediendo en Georgia, que es un país allí cercano a Rusia, pues precisamente llevan 3 años la ciudadanía también manifestando su interés de mantener un fuerte nacionalismo y que haya un gobierno que no sea prorruso.
¿sí? Entonces, realmente, como manifestaban ustedes, hay mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad. Lo que está sucediendo en estas jugadas geopolíticas de Donald Trump, como si estuviera jugando monopolio, quito aquí, pongo acá, vendo aquí, tomo aquí, realmente puede afectar gravemente lo que pueda llegar a suceder durante la siguiente década. Y es, si uno viese la historia, así surgió con eventualidades como estas, surgió conflictos armados como el de Primera y Segunda Guerra Mundial, porque donde hoy Ucrania sencillamente sea rendida, pues quedarán heridas muy abiertas, quedarán familias divididas, quedará una nación muy herida y a futuro pues puede haber reivindicaciones muy fuertes contra Rusia y por ende a incremento de estos conflictos. Como también, como venía diciendo, pues que sencillamente la Rusia de Putin comience a invadir otros territorios y sienta que no hay ningún tipo de objeción, porque sencillamente la inversión económica que tiene una guerra como esta, pues no la puede suplir la Unión Europea como se está viviendo actualmente, que hay una crisis fuerte económicamente. Inglaterra de una u otra forma ya se salió de la Unión. Francia la Francia de Macron es la única que está defendiendo la Unión y está poniendo una reivindicación clara. Recordemos que Macron desde diciembre viene diciendo que es necesario mandar soldados europeos a defender a Ucrania. Alemania acaba de cambiar de gobierno y este gobierno que es de derecha, de una u otra forma quizás pueda llegar a tener ciertas concesiones con Rusia en aras de mejorar un tanto la economía de su pueblo y de volver a obtener petróleo barato. Entonces, hay unas situaciones, unos factores muy complejos, no solamente son estos tres actores, Rusia, Estados Unidos como mayor inversionista y Ucrania, sino afecta a toda la región y quizás todo el planeta. Miguel, yo tenía una frase, o he tenido como una frase muy cortica en medio de todas las intervenciones suyas y ha sido el tema del juego de los egos. Ya no es juego de tronos, sino juego de egos. Sobre la solidaridad con Putin, ¿qué implicaciones tiene que Trump exprese esta solidaridad, bondad, falsa solidaridad, como se le quiera mencionar, mientras reprende a Zelensky? ¿Y cómo puede afectar esto la percepción internacional del liderazgo estadounidense en el conflicto? Pues uno no pone en duda el liderazgo de Estados Unidos. Fíjate todo lo que ha cambiado este mes, o va a cumplir este mes, esta semana, creo que es el 6 o el 10, que cumpliría un mes Donald Trump en el poder. Acabó con unos acuerdos económicos que tenía Panamá con China. Puso aranceles a países de la región como México y Canadá. Puso a temblar la economía colombiana. Ha decidido no concertar acuerdos con nadie de Europa. Solo ha recibido a Macron la semana pasada y luego al presidente inglés, al primer ministro inglés, perdón. Entonces, el poder de Estados Unidos es claro. Y siempre ha sido claro. Lo que pasa es que veníamos de unos presidentes que venían haciendo unas concesiones o manteniendo un status quo o unas aguas tibias frente a lo que pasaba en el mundo. También la incidencia de Estados Unidos de una u otra forma logró que hubiese un cese del fuego en Israel y Palestina, en Franja de Gaza, y comenzaran a ver el intercambio de presos y de secuestrados. Entonces, realmente el poder es muy grande. Hay una cosa muy clara y es que comenzar que Estados Unidos o el gobierno de Trump comience a tener unos acuerdos de nuevo económicos o unos pactos con Ucrania, con Rusia, afecta el que Estados Unidos esté rompiendo los acuerdos que ha firmado históricamente y que se han implementado, por ejemplo, como sanción frente a la invasión de Rusia a Ucrania. Cuando Rusia invade Ucrania, Europa, la OTAN y todos los países comienzan a plantear una serie de limitaciones económicas, a Rusia le dicen, nadie puede tener contactos económicos con Rusia, y comienzan a haber, por ejemplo, unos embargos y demás. El hecho de que Estados Unidos, Trump, comience a concertar de nuevo estas alianzas económicas, pues precisamente estaría rompiendo los acuerdos. Entonces, de nuevo, pues como popularmente se dice, pues patea el tablero, dice, no me importa, soy Donald Trump y voy a hacer este tipo de cosas. Entonces, realmente invita a que quizás otros países comiencen a romper acuerdos o continúen en esa lógica, porque pues los hacen, ¿sí? Por ejemplo,
Ucrania fue invadida, se violentaron todos los derechos que se hayan acordado y pues lo hizo Rusia rompiendo los acuerdos y sencillamente sigue campante, ¿no? Israel, Netanyahu, también el gobierno de Netanyahu en el mundo ha demostrado que también puede violentar los derechos humanos y sencillamente continuar como un silvestre. Pues recordemos que en nuestra lógica han muerto más de 150 periodistas en ese conflicto allí y sencillamente no pasa nada. Cayeron bombas sobre ambulancias y sobre cuerpos de paz y no pasó nada. Entonces, es preocupante lo que pasa porque sencillamente los países llegan a unos acuerdos, a un protocolo, a una diplomacia, y en esa lógica de egos, pues sencillamente se pasa sobre todo. Es muy preocupante lo que sucede con Trump, puesto que, por ejemplo, fue el gobierno de Estados Unidos el que decidió acompañar a Ucrania en esa defensa. Y hoy sencillamente él dice, yo la defiendo, pero bajo estas condiciones, y pues como lo hemos venido viendo, bajo un principio de que no me interesa participar de ese conflicto armado, necesito salir de ello, y si toca concertar con Rusia, pues lo está haciendo y lo va a hacer. En torno a eso que estás diciendo, hay una precisión que dice Donald Trump y es como, es que le pregunto a una periodista que, ¿cómo ¿cómo ellos podrían afirmar que Putin sí va a respetar el acuerdo? Porque en repetidas ocasiones pues hay respetado este acuerdo. Y él dice, es que a Obama no lo respetaban, es que a Biden no lo respetaban, pero a mí sí me respetan. ¿Qué tan cierto podría ser, o teniendo en cuenta tu experiencia, de que se llegara a ese consenso de acabar la guerra bajo las condiciones de Estados Unidos, veas que Rusia al final sí respete el acuerdo que se va a firmar? Bueno, pues esas son suposiciones que puede uno tener, pero en el ejercicio del periodismo y en el ejercicio uno partiría de los hechos y los indicios, ¿no? El pasado sábado hubo un encuentro de seguridad de los países miembros de la OTAN en donde se manifestaba entre muchos por Inglaterra, por los representantes de la OTAN y de la Unión Europea, es que Estados Unidos hoy no es confiable y Rusia tampoco es confiable. Y necesitan revisar ellos como europeos, que serían los principales afectados de la ambición expansionista de Rusia, de la Rusia de Putin, serían los mayores afectados y necesitan revisar cómo comienzan a invertir de nuevo tristemente en la guerra. Putin desde el año 2012 prácticamente, 14 creo que es cuando se toma la primera parte de Ucrania, que es la península de Crimea, efectivamente ha demostrado que su interés es expansionista. De una u otra forma ha incidido en los gobiernos cercanos de la región. Recordemos que todos sus rivales en una lógica de presidencial en elecciones han desaparecido, han muerto envenenados, han terminado presos. Entonces, realmente indicios de que él vaya hoy por alguna situación, por alguna influencia, hacer un cese a su intención expansionista es poco probable. Y efectivamente Europa está preocupada por la postura de Estados Unidos de decir, no quiero continuar con un conflicto armado en Europa, me quiero salir del juego y, como él dice, juego de cartas, y está mirando cómo salir, y en este caso tristemente está haciendo una concesión a Rusia diciéndole, quédese con una parte de Ucrania, yo voy a quitarle el combustible de inversión a Ucrania con ánimo de pues que se rinda, ¿sí? Ceda su territorio sin más ni menos. Y esto, como les decía, ya se ha visto en la historia y los resultados no son de que él se va a calmar, se va a saciar de su sed de imperial, de dominación, sino que pasando el tiempo lo va a seguir haciendo. Recordemos que, por ejemplo, en el primer periodo de Trump, Trump de una u otra forma dejó de hacer una inversión interesante en la OTAN y eso le permitió a Rusia, la Rusia de Putin, comenzar a crecer y comenzar a invadir y no tener un rival dentro de su continente a la par. Sí hay unos acuerdos que pueden llegar hasta cierto límite, que es lastimosamente el tema nuclear, ¿no? Francia es una potencia nuclear,
también que ha puesto una postura fuerte frente a la invasión, ha manifestado, recordemos, Macron, el presidente Macron, que también está ya de salida prácticamente, manifestó que desde diciembre que era necesario tener soldados allí metidos en Ucrania. Esto es jugar con fuego, esto es tentar, como decía el presidente Trump, a una tercera guerra mundial, pero la concesión no va a garantizar evitarla, sino que se va quizás a postergar. ¿Postergar quizás hasta cuándo? Hasta cuando Trump termine su mandato y llegue quizás otra persona, quizás y vuelva y cambie el signo del paréntesis. Así es. Miguel, sobre las cifras de ayuda que ha difundido Trump en cuanto a información inexacta y falsa, ha afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos ha aportado 350.000 millones de dólares y Europa solo 100.000 millones, que en realidad, y según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, Europa ha destinado 138.000 millones frente a los 119.000 millones pues, que ha aportado Estados Unidos. ¿Hasta qué punto estas declaraciones pueden afectar pues, la narrativa pública y la posición de Estados Unidos en la alianza occidental? Sí. Trump es una persona de titulares, lo veníamos diciendo. Su narrativa, como tú lo planteas, siempre plantea la mentira como forma estratégica y sin ningún vergüenza lo corrige. Recordemos lo que hizo en campaña, por ejemplo, al plantear que los haitianos que llegaban al país se comían los animales, las mascotas de los demás. Todo el mundo decía, esto es falso, no hay evidencias de ello, pero pues sencillamente él decía, pues yo lo he visto en un video, no sé las cifras y demás, pero su narrativa sí caló. Y que, por ejemplo, ¿qué pasó? Pues que no los haitianos votaron por Trump, pero sí los vecinos de Haití, las otras personas, los otros migrantes que quizás sí sentían la necesidad de estar contra sus vecinos, en este caso los haitianos. La alianza como tú dices, con Europa es bien compleja. Recordemos que no ha querido hacer una concesión con Europa. Desde su primer mandato siempre ha manifestado su interés de salir de la OTAN, de las Naciones Unidas, salió de los acuerdos del tema de salud, de cambio climático. Él no le interesa nada de eso, lo concibe algo innecesario y que impide pues, el desarrollo económico de su país. Las cifras, él las maneja como quiere, efectivamente. Habrá escuchado más la gente en el mundo, tristemente, la visión de Trump sobre la inversión que hizo en Ucrania con sus mentiras que pues la verdad que manifestaron los europeos diciendo eso no es tan así. Pero efectivamente es uno de los mayores inversionistas. Ha soportado Ucrania la guerra gracias a la inversión que ha logrado con los Estados Unidos en el marco del gobierno de Biden y todos los casi 6 viajes que Zelensky hizo a Estados Unidos, haciendo lo que popularmente se llama lobby, golpeando las puertas de muchos senadores de ambos partidos allá en Estados Unidos diciendo, necesitamos la inversión, necesitamos la inversión. Y Zelensky siempre ha manejado la narrativa que lo planteaba el viernes, pues de que el océano como tal los tiene hoy lejanos de Europa, pero de una u otra forma a futuro, la guerra que se pueda seguir teniendo o los mal llevados ceses al fuego puede afectarlos. Lo hemos visto en el pasado. A Estados Unidos siempre el boomerang se le devuelve. Recordemos que para finalizar la Segunda Guerra Mundial fue hasta cuando los Estados Unidos directamente sufrieron la afectación en Pearl Harbor que decidieron efectivamente meterse de frente con soldados y con todo el poder militar a la Segunda Guerra Mundial. E Inglaterra estuvo casi 3 años suplicando el apoyo de Estados Unidos y ellos cesaron hasta que efectivamente les tocó meterse. Esas son lastimosamente las situaciones a las que nos evocan el mundo, esas ansias imperialistas de los países. Hoy Rusia, Rusia, la China y Estados Unidos que están en ese juego.
Justamente, bueno, hay un tema que me llamó muchísimo la atención, Miguel, y es el tema del cambio de la presidencia pues en Alemania, ¿no? Y bueno, las diferentes elecciones que van a ir configurando uno u otro bando. Alrededor de esa relación con Estados Unidos, esta incertidumbre sobre el respaldo estadounidense bajo un posible gobierno, o bueno, bajo el gobierno de Trump, puede afectar el apoyo de Europa a Ucrania, o cómo podría de pronto empezar a suponerse esa reacción de aliados europeos ante un cambio de postura, que seguramente va a ser evidente de un lado a otro. Sí, esa pregunta es bien importante. A ver, si recordamos el domingo, no este domingo, sino el pasado, se llevaron las elecciones en Alemania. Olaf Scholz, el primer canciller alemán, estuvo siempre apoyando a Ucrania con inversión económica en defensa y también prometiendo que iban a llegar unos cohetes allí especiales que ellos tienen para apoyar la defensa de Ucrania frente a la invasión de Rusia. Y recalco lo de la defensa porque siempre los acuerdos fueron girando a no permitirle a Ucrania comenzar a tener una incidencia directa en Rusia, ¿sí? Previendo efectivamente el que Rusia respondiera con armamento atómico. Esa elección se llevó a cabo la semana pasada, quedó un un primer ministro de derecha, había otra persona muy importante allí en la contienda, que es una mujer que es de la AfD, que es un partido de ultraderecha. Eh, Antes de la elección, Elon Musk manifestaba la importancia de que el pueblo de Alemania comenzara a volcarse a estos dos tipos de candidatos y salieran de una u otra forma de la corriente de Olaf Scholz. Efectivamente, lo que está pasando en Europa es que ellos están cambiando también su lineamiento. Meloni en Italia también es de derecha. Orbán, de una u otra forma, él es también hoy miembro de la Unión Europea y allí él también tiene una postura de derecha, también tiene unos indicios allí de una perspectiva de expansionismo. Como decíamos, Macron, este es el último periodo de Macron, si no estoy mal, le pueden llegar a quedar, creo que 2 añitos todavía, pero allí también hay una corriente de derecha muy fuerte. Hungría y otros países también están en esa lógica de derecha, que de una u otra forma lo que les interesa es salir de ese juego del conflicto en Ucrania y quizás tengan unas cercanías con Rusia. Eso pues obviamente eso no es público, eso se maneja mucho debajo de la mesa, pero son los indicios que se evidencian. Hay una situación muy importante y es que antes de la guerra con Ucrania, la mayoría de Europa compraba el petróleo de Rusia y era un petróleo muy barato. La vida se ha encarecido. Los inviernos han sido mucho más fuertes allá. La calefacción es petróleo puro. Y si tú no tienes cómo pagar eso, pues sufres. Y si es muy costoso, pues eso es lo que ha generado la guerra en Ucrania. Que los países ya no pueden seguir comercializando o comprándole petróleo a Rusia y eso afecta a la economía de cada uno de los países. Entonces, es muy complejo lo que está sucediendo allí. Hay mucha incertidumbre. Recordemos que muchos de estos países que han comenzado a tener estos gobiernos tienen una postura de salir de la Unión Europea o llegar a concesiones distintas con la Unión Europea, en donde se permita, por ejemplo, se protejan las economías nacionales y se comiencen a hacer o acabar unos acuerdos económicos. Eso es complejo, deja mucho en evidencia que es muy ambiguo lo que está sucediendo y que el hecho de que Trump llegue y comience en esa lógica de poner aranceles a los países europeos, pues seguirá afectando la economía y puede generar que las poblaciones comiencen a tener unos intentos de tener unas posturas más proteccionistas de su economía, comienzan a aflorar unos nacionalismos mucho más fuertes que lo que acarreará al futuro serán unos conflictos más complejos al interior de Europa. Te preguntaba que en torno un poco
a las declaraciones que nuestro presidente Gustavo Petro, trayendo un poquito este conflicto acá a Colombia, pues Petro desde la semana pasada ha sido muy crítico, ¿no? Pues de las condiciones que le ha puesto Estados Unidos a Ucrania y ahorita pues sobre lo que pasó con esta discusión que hubo en la Casa Oval. ¿Qué impacto podría tener en relaciones entre Colombia, Estados Unidos, Europa y podría Colombia verse obligada a definir alguna postura geopolítica? Porque pues en este orden de ideas ya hablar de Estados Unidos también es hablar de Rusia, entonces podría haber una afectación. Mi lectura de la situación, ¿no? Colombia no es un país muy importante para demarcar como una política internacional. ¿Sí? El presidente puede tener una postura y tristemente esto lo que evidencia pues es la importancia de la diplomacia. Creo que esto es uno de los grandes aprendizajes que se pueden tener con lo que sucedió el viernes, por ejemplo, dentro de la Casa Oval, y es que, como lo decía el compañero, los egos priman, los egos de los mandatarios de turno, que son muy importantes, obviamente, tristemente dejan a un lado algo muy importante para la humanidad, que es la diplomacia. El hecho de que un presidente no dé ruedas de prensa, el hecho de que un presidente intente gobernar mediante las redes sociales, el hecho de que para un presidente prime su postura ideológica más que una política de país, pues deja mucho que desear y demuestra la importancia, como recalco, de la diplomacia. En ese sentido, pues es la postura de Petro, ¿cierto? Para el país debe ser muy claro pues que no es la postura del país. El estar de un lado y del otro nos afecta gravemente. Recordemos que cuando empezó hace ya 3 años la guerra en Ucrania, en Colombia se acabaron los ingredientes de abono y de insecticidas y cosas así para el agro, porque estos son productos que vienen de Ucrania. Entonces, vienen de Ucrania. Entonces, en ese sentido, vivimos hoy en un mundo globalizado en donde cualquier incidencia de lo que pasa en uno u otro país u otra región nos puede afectar. No creo que llegue el punto no muy cercano de tomar una postura de acompañar a un país y a otro. El mundo ha demostrado durante estos 3 años que se puede manejar una postura de certificación de derechos humanos. No quiero decir una postura neutral ni el mundo, en Colombia hoy, pero tampoco obliga que un país tenga que tener una postura armada contra otro indefinidamente. ¿Sí? La diplomacia ha ayudado muchísimo a que este conflicto y muchos otros conflictos en el mundo no se incrementen. Por ejemplo, recordemos en el periodo del gobierno anterior de Estados Unidos a un personaje que se llama Anthony Blinken, que es como un embajador, era como un embajador del gobierno, el cual viajó a la región de Israel y los países árabes casi 11 veces, concertando y negociando el que no se incrementara o no se metieran más países al conflicto Israel-Franja de Gaza. La diplomacia es muy importante acá y creo que eso debe ser un llamado de atención, de que la concertación diplomática de las personas que se dedican a hacer eso pueda tener una incidencia positiva. De nada le sirve a un país decir, yo no vuelvo a hablar con esto. ¿Sí? Lo vivimos en Colombia contra Venezuela en el periodo de Duque, lastimosamente, y eso que generó que un canal humanitario y sobre todo que las poblaciones, los ciudadanos migrantes tuviesen la posibilidad, por ejemplo, de acceder a una visa, un pasaporte, como lo llamen, no era posible porque no había un diálogo con ese país. Entonces sí es muy importante mantener los diálogos. Los presidentes pasan, los gobiernos pasan, pero la diplomacia de un país debe mantener. Y eso es lo que permitiría, por ejemplo, que a futuro, semanas próximas, volviese a haber un diálogo entre Ucrania y
y Estados Unidos, precisamente para concertar efectivamente cómo hacer ese cese o no ese cese. Durante casi los 3 años ningún país pudo hablar, Europa pudo hablar con eh, sí existía un canal diplomático entre Ucrania y Rusia para mediar que hubiesen cordones humanitarios, que hubiesen pues, ceses al fuego temporales mientras salía la gente de las ciudades invadidas. Y eso es yo creo que es el llamado principal, el tema de los ejercicios diplomáticos. Bueno, sí, sin lugar a dudas, Miguel, Juanita, Jennifer y amigos de la transmisión, pues es un panorama al que hay que prestarle mucha atención, al que seguramente pues seguiremos dando seguimiento como siempre lo mencionamos, pero que hoy también incluso como clase, como orientación, nos queda mucho más claro para comprender qué es lo que está sucediendo en territorio europeo, Miguel, y de verdad pues agradecemos todas estas intervenciones, los conceptos que también nos ayudan a comprender mucho más, tanto políticamente como económicamente, como socialmente, todo lo que se está presentando. Y bueno, agradecemos también esta participación tuya, Mengue, le cuento. Gracias nuevamente por atendernos. Con el mayor de los gustos y gracias por la invitación. A ti, Miguel, un feliz lunes, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, todo el cubrimiento, todo este seguimiento que tenemos en Venga y le cuento sobre el conflicto local, sobre el conflicto en este caso internacional, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos, todas estas situaciones políticas que se han estado presentando, pues obviamente les estaremos dando seguimiento y obviamente ustedes también van a poder encontrar el contenido o los extractos de esta entrevista también en nuestras redes sociales. Así que bueno, no olviden también estar muy atentos a estos extractos que vamos a estar compartiendo a lo largo de la semana para que obviamente ustedes también cuando tengan esa conversación con sus amigos puedan seguir mencionando y tocando este tema del conflicto entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, pero con un contexto mucho más amplio como el que nos ha traído nuestro invitado, a quien agradecemos. Así que, bueno, ahora sí, producción, producción. Bueno, David, Necesito Jennifer. un cuchillo para esa guillotina para la carne, producción. Vamos con las noticias nacionales. Bueno, y siguiendo con nuestras noticias nacionales, yo quiero comentarles un poquito de lo que pasó con Álvaro Uribe antes de que se acabe nuestra emisión del día de hoy, porque esta no fue la semana del expresidente Álvaro Uribe. Les voy a hacer un recuento rápidamente de lo que pasó en la semana. El 24, pues le rechazan la tutela que ha interpuesto a la juez para que la quitaran del caso a Sandra Heredia, diciendo que no, pues está equivocado. Y ese mismo día, Iván Cepeda, pues siguió su proceso y habló sobre las detallada investigación sobre presuntos vínculos sobre el paramilitarismo y figuras políticas y militares en Colombia. Ya el 26 de febrero, la defensa del expresidente argumentó que la jueza nuevamente sigue diciendo que no es imparcial y que cuestionó la validez de algunas pruebas presentadas. Ese mismo día, el viernes 28, la jueza dijo como yo voy a admitir las pruebas de las interceptaciones telefónicas del 2018 que se registró en conversaciones de Uribe, Cadena y pues para tenerla como en el registro, ¿sí? El jueves 27, Uribe alzó la mano y dijo, jueza, lo que pasa es que yo no puedo estar el día de mañana porque pues tengo otros asuntitos pendientes con la ley. Entonces, pues me toca estar presente, entonces, pues, no puedo estar en el juicio. Donde la jueza llegó y le dijo, no, señor, usted tiene así, entonces él le dijo, usted tiene que estar el día de mañana. Y dice, pero es que yo tengo unos derechos. Y la jueza le dice, pero también tiene unos deberes, señor Uribe. Y tiene que venir a seguir su proceso acá, lo que hizo que el 28 siguiera pues normalmente el curso de la investigación. Monsalve también habló, dio pues paso a paso de lo que había sucedido como en el tiempo en el que Uribe fue gobernador y tomaron pues la hacienda y como que se creó como todo el frente paramilitar. También dio como indicios de lo que había pasado con el reloj, que ya habíamos hablado anteriormente, donde se había firmado como todas las presiones que tuvo acerca de
de que pues se retractara y hablara mal de Cepeda. Entonces, pues hasta ahora al presidente, pues al expresidente, no es que le haya ido muy bien. Fue una semanita No complicada. estuvo tan buena, teniendo en cuenta que ya habían habido audiencias en las que no se presentaba y alegaba Sí, pues otras cosas, en fin, vamos a ver Es cómo de sigue el curso de analizar, su... porque él no se va a quedar quieto. Igual puso otra tutela en contra de la juez porque dice el abogado que tiene que, o sea, que la jueza tenía que darle como ese aval de fallar el día viernes. ¿Por qué? Porque ujú, ella pues tenía que una u otra forma, como que él tenía otro juicio y también tenía que presentarse. Entonces, esperar, van a poner dilatación y van a pelear hasta el final, porque pues les queda hasta octubre y pues el año está avanzando, ya estamos a 3 de marzo en un momentico, ayer era 31 de diciembre. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. sí, ahora que, uf, yo ya no sé qué esperar y esto me empieza a preocupar cada vez más, justamente con eso que tú mencionas sobre el final. Ya estamos a marzo y, ay, Dios mío. Bueno, yo les tengo que Pareciera contar un rápido, juicio de nunca acabar. y es que ya ahorita cuando menos pienses estamos en Semana Santa, mitad de año, ya, y Se ahí con acabó esas esto. pataletas, claro. Bueno, les voy a contar rápidamente que el miércoles, bueno, ahí tuvimos como miércoles, jueves, viernes, y fue la cumbre del pacto histórico, la cumbre del petrismo, en la casita de Roy Barreras, es que chévere la comida, los sofás muy cómodos, y estuvieron entonces en este encuentro María José Pizarro, Gloria Flores, presidente de la Colombia Humana, Iván Cepeda, el director de Planeación, Gustavo Bolívar, presidente de Colpensiones, y también hubo ausencias muy grandes. Alexander López, de quien hemos hablado mucho acá, Clara López, Daniel Quintero, Francia Márquez, Mauricio Liscano, y lo que buscaba esta reunión en la casita de Roy Barreras era pues consolidar ya, o sea, como que el pacto sabe que hay fraccionamientos y buscan decir, bueno, necesitamos unirnos, necesitamos porque la cosa se nos puede complicar y necesitamos pues tener un candidato único ya definido para empezar a hacer campaña porque se nos está quedando el tiempo. Mientras nosotros ya empezaron la tarea, pues partido de gobierno, comillas, pues todavía no ha definido nada. Entonces, básicamente la cena buscaba era a discutir o agrupar las diferentes fuerzas de la izquierda, porque hay que recordar que, por ejemplo, Carlos Amaya, el gobernador actual de Boyacá, pues está en el Partido Verde, y el Partido Verde pues como que ha tenido y ha estado fraccionado con el pacto histórico, qué estará pasando también con con algo llamado el Frente Amplio, que tiene otra agrupación de candidatos, y ahí es donde aparece, por ejemplo, Clara López. Entonces, ahí digamos que básicamente pues esa fue la reunión, ese fue el lobby para buscar definir y ya hay un borrador de una consulta interna que se va a desarrollar el mes de marzo. Ya ustedes están viendo ahí en pantalla pues ahí un poco de la campaña y cómo pues se va a hacer, abiertas al 30 de marzo del 2025 del presente año, y pues ahí obviamente esos son los ejes. Ustedes pueden encontrar toda la información en pactohistóricoparticipa.com, pero pues este es como el tema de empezar a limar asperezas, ponerse un poco serios, porque el tiempo ya les está ganando y porque varios ya empezaron campañas presidenciales. Nuestra Vicky ya empezó tipo café con aroma de mujer por allá en las fincas haciendo campañas. Entonces, Literal. ya otras personas pues también empezaron por Nada otro raro. lado. Gaby Luna, ¿no lo has visto? ¿No lo has visto? Estuvo en el Carnaval de Barranquilla, eso se ha Estuvo como acá. estado muy cerca a la gente y siento que ha hecho una campaña como muy eso, ¿sabes? Muy como Parece que el aquí próximo año estoy, van a haber elecciones. Raro, ¿no? literal. Sí, esa humanidad excesiva. Ahorita la que está como calladita y es porque le toca es Vicky, porque pues se puso ahí a defender a quien no debía defender, pero sí está interesante, yo siento, pero sabes que también veo que obviamente en el contexto en el que Petro le dice a Gustavo Bolívar, como usted siga siendo presidente o siga adelante de la unidad, eh, siento que no va a ser candidato a la final de presidencia.
O sea, como que él no es la persona, y pues obvio no es la persona, o sea, yo lo vengo diciendo, él no es la persona, no tiene, es como, es feo la comparación lo que voy a hacer, pero pues digamos que Chávez en su principio tenía unos ideales, estaba muy preparado y toda la cosa, y después llegó Maduro, entonces, pues no quiero dejar la comparación ahí, pero bueno, sigamos, Jennifer, sigamos. Bueno, seguimos con el laberinto de la salud y esta investigación tan ardua que viene haciendo la Fiscalía. Y bueno, como primer dato curioso hoy, les cuento que la primera denuncia que se realizó, la realizó Gustavo Petro, que esto no se sabía. Y dentro de toda esta investigación que ha venido saliendo, encuentra la Fiscalía que primero Cosalud estaba siendo utilizada para desviar dineros de dos formas. Uno, a través de empresas del mismo grupo empresarial con préstamos a terceros que tenían a la EPS como fiador en algunos casos, y pues que este dinero se iba a paraísos fiscales. Y la otra también es que la Superintendencia de Salud reveló la existencia de un grupo empresarial que reúne 18 IPS en Colombia que reciben unos pagos exagerados de las EPS bajo el control de Mario Urán, incluido a Cosalud, y también encuentran que dentro de todos los dineros que se vienen pagando y demás, hay un grupo empresarial que es Venum Investing 2020, que es una empresa de papel, o sea, no existe, está constituida en España por una firma vinculada al escándalo de los Panama Papers y no tiene dueños. Es que es tenaz eso que pasa. Entonces es terrible como esta empresa, aparte de que no tiene dueños, tiene una empresa accionista que también está, pues digamos que en papel únicamente y está constituida en Uruguay. Entonces esta investigación va a mostrar que finalmente el dinero que tienen las EPS se está yendo para otros lados que no es, y que pues, no sé, en todos estos escándalos que se han venido desarrollando sobre las EPS, no hay dinero, pero el dinero que hay se está yendo para otras cosas que pues no son el objetivo. Y adicional a esto que ya hay como una red establecida en la que varios partidos políticos se ven involucrados, y desde el gobierno anterior hay una red bastante organizada en la que pues desafortunadamente se ven involucrados candidatos. Figuras. Entre ellos está Laura Sarabia, ¿no? La muchacha consentida del gobierno, que es o sea, este tema, por ejemplo, uno de los puntos también que tocaba la investigación, esta investigación la está haciendo la W, como para darle el crédito, ¿no? Y es que habían, por ejemplo, en el tema del SWAT, hay demasiados accidentes fantasmas, por ejemplo, que se reportan. O carros sin SOAT. Exactamente, entonces ya, bueno, es como que es normal que haya ciertos, ¿sí? Pero es que ya se está pasando y se está saliendo como de control, y es un tema interesante. Es súper importante porque, ¿qué pasa? Cuando son accidentes de tránsito, no es necesario que una EPS intervenga, sino que desde el ADES se realiza el pago a la IPS. Entonces, allí se están dando cuenta que giraron entre el 2018 y el 2024 más de 64.500 millones de pesos a 19 IPS que pues son IPS de papel, y que, como lo dices tú, o sea, fueron carros fantasma, carros sin SOAT y demás. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa con esta investigación, pero sí está destapando bastante cosas que huelen como maluco.
No, y es que bueno, hablando un poquito, o sea, ya entrándonos un poquito al meollo del asunto que es Sarabia, porque ahí hay chats, lo mencionó Paolo en el programa anterior, hay chats donde ella de una u otra forma trata también como de lavarse un poquito las manos, pero lo que se dice es que ella como que fue la que puso, o bueno, podría haber influido en la destitución de Luis Carlos Leal, que fue el superintendente de salud, que ese señor le estaba poniendo la lupa a cada una de las EPS y creo que lo mostró dentro de ese proceso y luego al ser apartado de ese cargo porque él iba a hacer esa denuncia de la red de corrupción de la EPS porque pues obviamente siendo eh, pues ese superintendente pues se iba a dar cuenta o se estaba dando cuenta de este tema porque también recordemos que el año pasado fue el año pasado donde más se intervinieron las EPS para saber por qué es que les hacía falta tanta plata o dónde se estaba yendo el dinero. Gustavo Bolívar también habló y dijo y denunció públicamente que Laura Sarabia estaba como implicada en este escándalo del sector salud y que ella Así había y es. que conocía y bueno, es que es un tema Pues grueso. dentro de eso se reveló que un asesor de Laura Zanabria una vez se hace como la institución lleva las hojas de vida de las personas para ser seleccionadas como interventores de las EPS. Entonces es complejo está la situación. ¿Qué opinas, Pablo? Tengo muy calladito. Sí, pues es que obviamente ya tener a Laura Sarabia otra vez apareciendo en la mezcla y con todo esto, después de toda la situación de la liquidación de las EPS que tuvimos el año pasado y lo que dice Jennifer en cuanto al tema del SOAT y este escándalo que es, o sea, históricamente siempre hemos tenido problemas con el SOAT, ¿no? Pero lo que puede ser una cartelización, incluso Juanita, podemos estar tocando temas mucho más puntuales o un negocio redondo para varias organizaciones, es lo que lo deja pensando. Además, Juanita, porque conforme eso se han presentado muchas propuestas de debate porque el SOAT sigue subiendo, ¿no? Sigue subiendo. Pero pues también estamos viendo organizaciones que estaban, y eso incluso fue algo que tocó el gobierno Petro como plan de choque en su llegada, era que habían organizaciones que lo venían de manera ilegal. Entonces, todo este tema, toda esta trama, toda esta red de estafas y también este desfalco que hay, tanto para unos y para otros, desde el paciente, que es la parte final del organismo, sufren y obviamente pues vamos a tener un negocio en base a los accidentes y a propiciar accidentes para sacar plata por ahí y a organizaciones fantasma que van a seguir apareciendo o IPS de garaje o empresas que te venden el seguro de garaje con un aval presunto del gobierno o viceversa. Bueno, o sea, hay mucho para dónde cortar, pero sí es bastante preocupante, la verdad. Claro, David, es que ahí es un tema, no sé, siempre la salud envuelta en esta polémica, siempre jugando con lo más importante de los colombianos, por ejemplo, este tema, por ejemplo, hay un problema con las con las IPS y es que no les llega la plata del SOAT a veces tampoco les llega, el IPC no sube, entonces pero los insumos sí suben, el precio, entonces pues nada, esperar a ver ahí qué sigue. Y yo creo que vamos, ya es las 7:12 de la mañana. Sigamos con nuestra agenda que es la reforma pensional. David, ¿qué está pasando con la reforma pensional? ¿No la habían aprobado? ¿Qué pasó? Pues Juanita, rápidamente tengo que contarte que hay un plazo de la Procuraduría para el señor Eli Hatch. Recordemos que Eli Hatch pues acaba de ser nombrado dentro del gabinete, Petro, de 30 días. Entonces, ¿qué pasa? Son 30 días, en los 30 días que necesita otro amigo por ahí, y seguramente también puede estar hasta peleando por eso, donde bueno, hay como una postura de parte de Margarita Cabello, donde se menciona que pues las discusiones han sido muy escuetas. Juanita, a la reforma pensional, a juicio de Cabello, y esto es juicio de Cabello, esto lo estoy tomando justamente aquí en Infobae, menciona que se han hecho más de 60 modificaciones al texto original. O sea, pues para esa gracia presentémonos una nueva. Además de que en el tercer debate que tuvo la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, más de 500 propuestas se hicieron por parte de diferentes bancadas. Entonces es un montón de cambios, es un montón de parches
de curitas que se le des a esta reforma y obviamente pues esto ya dice, no, la Corte pues dice que hay una regulación en cuanto a multas y sanciones en cuanto a este tema, porque pues se habla de que digamos que se está haciendo una alteración del documento pues base y eso es supremamente complicado. Entonces entra la Procuraduría en cabeza del IHACH a decir, bueno, vamos a dar 30 días para emitir un nuevo concepto, pónganse serios muchachos, porque esto se nos está complicando, ustedes están haciendo muchos cambios, pero dicen todo y a la vez nada, y obviamente pues se está complicando pues el uno de los caballitos de batalla. Como contexto también te menciono que Julio Sánchez Cristo de la W mencionó que se había optado por no admitir el concepto de la procuradora respecto al proceso elaborado promovido por el Ejecutivo. Entonces hay un choque del legislativo, hay un choque con el Ejecutivo y obviamente pues Gregorio Elías Pacheco, que es ministro, ahora pues parte del gobierno, pues digamos que entra a jugar en todo este tema. Así que muy delicado, Juanita. Ya de por sí pues revisar tema de 60 cambios a un borrador o a un texto original es supremamente delicado y bueno, pues ahora la Corte Constitucional pues es la que ingresa en este tema a dar una extensión de 30 días. Tenaz, tenaz, porque lo que tú dices, o sea, bueno, pues entonces presenten una nueva reforma porque se supone que ya la aprobaron, ya estaban como en ese paso para que las personas buscaran esa otra entidad, como ese ahorro y todo este tema que empezó en enero, para que ahorita nuevamente esté quieta y que no se le vea esa cara a la reforma. Siento que esto es jugar un poquito como uno con el plan de gobierno también de Gustavo Petro, o sea, tiene un alineamiento, no le han dejado, entonces ahora sí se puede decir, no le han dejado sacar ni una sola de las reformas que él ha dicho, porque de una u otra forma cualquier instancia tienden a como a trabarla para que no pase nada. Tema muy interesante ahí para analizar, ¿no? Bueno, pero pues ¿tú qué opinas, es Bolívar? complejo y lo otro es qué va a pasar con toda la gente que ya hizo la transición en caso de que la llegaran a tumbar. Es que todo lo que dice Petro lo quieren tumbar. El estado de conmoción también lo quieren tumbar. Digo, bueno, pues ahí es donde yo te decía, o sea, si le va mal a Petro, también nos va mal a nosotros. O sea, cuál es la manera de no dejar también que los procesos se hagan? O sea, el tema de la reforma pensional, por ejemplo, a mí no me parece que sea algo dañino para los colombianos. Es más, antes tiene en cuenta la labor que hacen las madres cabezas de hogar y les dan más semanas, o sea, le quitan semanas para que ellas como reconociendo ese trabajo y tiene en cuenta también de que no es solamente, o sea, que no solamente darle el dinero a los más desamparados, los abuelos que no tienen, sino abre el espectro para el adulto mayor en sí. Entonces, no sé qué va a pasar con este tema, la verdad, pero es muy interesante saber que, pues, prácticamente todo lo quieren parar. O sea, es que uno como se levanta todas las mañanas a seguir luchando. Dios mío, qué estrés. Bueno, y yendo ya, vámonos un momentico con las noticias ya para finalizar de Bogotá, porque hay una muy, muy interesante. Bueno, y les cuento que la concejal de Bogotá, Juan Baena, el concejal, perdón, yo pensé que se llamaba Juana Baena, re mal. Bueno, el concejal demandó al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero ustedes dirán, ¿por qué lo demandó? ¿Se acuerdan que por ahí hace un mesecito Gustavo Petro dijo, no hay plata? Y dijo que pues suspendió 12 billones que era para todo el tema de infraestructura, entre ellos pues afectó varios proyectos de Bogotá, uno era el metro y otro era como otros proyectos que se querían hacer, uno por la 3 y bueno, y este tipo de cosas. Entonces él dijo, no, pues lo demandó porque pues igual eso era algo que se tenía concertado con el gobierno y como que no podían quitarlo así porque sí.
Esto busca anular el decreto 0069 expedido por el Ministerio de Hacienda el 24 de enero del 2025, el cual aplaza estos recursos por más de 12 billones de pesos, incluyendo 1.5 billones correspondientes a los aportes de la nación para proyectos viales como el del metro. Esto señala que afecta la transferencia de más de 770.000 millones para la primera línea del metro. Recordemos que ya está en un avance del 40, casi 50%, entonces pues prácticamente es como dejar la ciudad así, ¿no? Otros 328.532 millones para la troncal de Transmilenio de la calle 13 y 345.735 ¿qué? 345.735 millones para el Rediotran del Occidente, que ese también hablamos la semana pasada. Entonces, pues, Galán prácticamente explica o dice que aunque la nación, según lo que quedaron, debe aportar el 70% de los recursos y Bogotá el 30%. A la fecha, la ciudad ha financiado el 75%. En el 50% que va a la línea del metro, ellos ya han financiado el 75%, mientras que el gobierno nacional solamente ha cubierto el 25%. Entonces, prácticamente los fondos de la nación de Bogotá ya quedaron quietos. Ya es necesario que entre a intervenir el gobierno y que pues no por ello tiene que, o sea, como si fuera una fuerza de poderes. Uno diría, listo, puede que en serio no haya dinero, pero luego vemos las declaraciones del presidente Gustavo Petro hablando en torno al metro. Entonces, pues eso les cuento en torno a lo que está pasando y la demanda que va a tener Gustavo Petro de Bogotá para el gobierno. Si hubiera sido subterráneo, seguramente ya hubiera soltado la plata. No tengo más que decir. Sí. De acuerdo. Qué horror. Qué horror. Pero bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y TikTok como @vengayle-cuento.p. Vamos a estar compartiendo información también de lo que está pasando con Estados Unidos, Rusia, Ucrania, qué va a pasar con ese meollo. También recuerden seguirnos en nuestras redes de Suba. ¿Cómo estamos, Paolo? En Suba al Aire estamos como @subalaire88.4 en X, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Recuerden, ahí vamos a estar con los extractos de Miguel Chape, la entrevista que tuvimos en esta mañana y lo mejor de nuestro noticiero antes de la emisión del próximo día viernes. Hoy primera emisión del mes de marzo y el viernes pues obviamente ya con más cubrimiento. Así que gracias de verdad. Y oye, también un agradecimiento y una felicitación a Jennifer que nos estuvo acompañando en esta primera e histórica emisión con nosotros. No, feliz de acompañarlos y espero seguirlos acompañando en las próximas emisiones de Venga y le cuento. Claro que sí, bienvenida a este equipo y bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la mañana para hablar de varias cositas que sé que esta semana va a pasar, porque si los fines de semana no dejan descansar, mucho menos entre semana. Es todo por hoy y chao, chao.